También, adicionalmente a eso, pues una de las caracterizaciones de las definiciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, que clasifican los antibióticos en tres grupos que permite visualizar cómo deben prescribirse. Entonces recuerden que antes de que nosotros viéramos los mecanismos de acción, ¿qué fue lo primero que vimos? Farmacocinética, ¿cierto? Entonces vamos a repasar la farmacocinética, pero ya aplicada a los antibióticos, porque los antibióticos pues tienen unas caracterizaciones diferentes que vamos a ver en el transcurso de la clase. Muy bien, entonces antibióticos. La charla empieza hablando de antibióticos, pero antibióticos no debería, digo no debería porque sí es, pero no debería ser la palabra correcta para referirnos al grupo de antibióticos que sirve para matar o inhibir el crecimiento de las bacterias. El término correcto debería ser antibacteriano. Sin embargo, en la práctica clínica, nosotros de manera indiscriminada utilizamos la palabra antibióticos. ¿Listo? Y aún así, antibacterianos no sería la palabra correcta. ¿Ya? Basado en eso, entonces, vamos a decir que existe un grupo grande de medicamentos, fármacos, que sirven para matar células. Cuando nosotros tenemos un fármaco que se encarga de matar células o inhibir su crecimiento, estamos hablando de un fármaco quimioterapéutico, o sea, de quimioterapia. Cuando yo utilizo un fármaco con el objetivo de matar o inhibir el crecimiento de una célula, ese fármaco se llama quimioterapéutico, o sea, quimioterapia. Y existen dos formas de quimioterapia: las que matan las células que hacen parte de un grupo de microorganismos, o sea, los que matan células que son microorganismos, a los cuales los vamos a llamar quimioterapéuticos antimicrobianos, que debería ser el término correcto, ¿cierto? Cuando yo utilizo un fármaco cuyo objetivo es matar o inhibir el crecimiento de una célula, estoy hablando de que estoy utilizando un quimioterapéutico, ¿cierto? Y esos quimioterapéuticos pueden ser los que matan células que son microbios, y entonces hablaremos de quimioterapéuticos antimicrobianos, o cuando hablamos de fármacos que matan células de un ser humano, entonces hablaremos de quimioterapéuticos antineoplásicos. Son las dos vertientes de la quimioterapia. Entonces hay dos tipos de quimioterapia: la antineoplásica y la antimicrobiana, ¿cierto? Ese sería el término más correcto para referirnos a esos fármacos. ¿Listo? Y dentro de los antimicrobianos, pues ustedes recordarán que los microbios pues, son de varios tipos, ¿no? Hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, hay virus y hay priones. Entonces, estos son los microorganismos que existen, eso es lo que ustedes vieron el semestre pasado, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos, virus y priones. Para todos hay fármacos, excepto para los priones, porque los priones son simplemente proteínas mal unidas, ¿sí? Pero para todos existen fármacos. Es decir, que tendremos antibacterianos, que sería el término correcto para referirnos a los fármacos que sirven para matar o inhibir el crecimiento de las bacterias. Antiparasitarios, los fármacos que sirven para inhibir el crecimiento o matar parásitos, ¿cierto? Antifúngicos, los fármacos que busquen matar o inhibir el crecimiento de células que sean hongos. Y antivirales, para los fármacos que busquen inhibir el crecimiento o matar virus, ¿cierto? Y ahí tendríamos todos los antimicrobianos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra antibióticos? Pues si ustedes se fijan, todo eso son seres ¿qué? Vivos. Y bio es vida. Entonces yo puedo encerrarlos todos en los fármacos antivirus, o sea, antibióticos. En la práctica real, casi que nosotros nos referimos a los antibióticos para referirnos a los antibacterianos. Cuando ustedes estén rotando y la jefe les diga: ay doctor, es que usted no formuló el antibiótico al paciente, muy posiblemente se está refiriendo a un antibacteriano que usted olvidó prescribir,
¿sí? O el doctor le dice, por favor, formúlale un antibiótico a este paciente para su infección urinaria, se está refiriendo a que le formules un antibacteriano. Aunque, pues ya en un sentido más amplio, nosotros podemos utilizar los antibióticos también para los antibióticos. ¿Sí? Pero normalmente los utilizamos, pero sí hacemos una distinción toda estúpida frente a los antivirales y los antiparasitarios, como si fueran organismos diferentes, pero pues en términos generales, así es. Lo que vamos a ver hoy, esas relaciones de la farmacocinética y la farmacodinámica, pues son extendibles a todos los grupos de antibióticos, o sea, a todos los antimicrobianos. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que decir. Nos vamos a centrar en los antibacterianos, es decir, en los antibióticos, porque, como ustedes recordarán, la mayoría de las infecciones en los seres humanos son producidas por bacterias. ¿Listo? Y de hecho, pues cuando ustedes roten el otro semestre, necesitarán saber de antibióticos, porque digamos que un médico internista que ve EPOC, hipertensión, falla cardíaca, falla renal, diabetes, en conjunto o descompensadas por una infección. Eso es básicamente lo que ustedes van a ir a rotar el otro semestre. ¿Sí? Quien quiera ser internista porque quiere desentrañar las enfermedades autoinmunes y el conocimiento de la infección, pues tendrá que estudiar medicina interna, pasar por eso y luego retomar. Solamente. Esto es lo mismo. Quien quiera ser cirujano porque quiere operar el corazón está equivocado, porque los cirujanos generales solamente hacen apéndices, trauma de abdomen, obstrucción intestinal y colecistectomía. Ya si usted quiere operar el corazón, tendrá que hacer una supra que se llama cirugía cardiovascular. ¿Cierto? Pero ahí está la razón de ser. Por eso las especialidades, la mayoría son muy monótonas y predecibles. Bueno, entonces habíamos dicho que los antimicrobianos entonces son cualquier fármaco que se utiliza para combatir infecciones por microorganismos, y los antibióticos generalmente se utilizan para referirse a los antibacterianos. Vamos a centrarnos en los antibacterianos, lo mismo que les había dicho que son las bacterias. Vamos a hablar cosas muy obvias que ustedes ya deben conocer. Entonces recordemos que las bacterias pueden ser de 3 tipos, dependiendo de su morfología. Pueden ser cocos, bacilos o espiroquetas, ¿no? Cocos, bacilos, espiroquetas. Y cada una de ellas se subdividirá dependiendo de si son capaces o no de aceptar una coloración cuando se miran al microscopio, que se llama coloración de Gram, ¿cierto? Eso los clasifica en Gram positivos si son rosaditos, Gram negativos si son morados. ¿Sí o no? Gram. Entonces tendremos cocos Gram positivos, ¿como quién? Un ejemplo de un coco Gram positivo. ¿Cómo se llama el coco Gram positivo beta hemolítico del grupo A? No sé, para llegar a esta materia tuvieron que haber aprobado microbiología, y eso es lo que uno ve en micro, ¿no? Streptococo beta hemolítico del grupo A, Gram positivo, ¿cómo se llama? ¿No? Esas no eran las preguntas que les hacían en el parcial. Biógenes, Streptococo biógenes, productor de la ¿qué? ¿Qué enfermedad produce? Faringoamigdalitis bacteriana. Muy bien. También tendremos, por ejemplo, el estafilococo dorado. Es un coco Gram positivo. Estafilo, coagulasa negativo. ¿Cierto? Generalmente resistente a la meticilina, ¿no? Es son el tipo de cosas que creo que debieron haber visto en micro, ¿no? No sé si eso no lo vieron. Tendremos otros cocos Gram variables. ¿Qué significa que un coco sea Gram variable? Que a veces es Gram positivo y a veces es bi. ¿Como quién? La Neisseria gonorrea. Un coco Gram variable de ubicación intracelular, productor de una enfermedad que se llama la uretritis gonococcus. Bacilos, también tenemos bacilos Gram positivos, bacilos Gram negativos. Un ejemplo de un bacilo Gram negativo. Bacilo entérico Gram negativo, fácil. Vibrio cholerae, muy bien. No, pues, es que bueno, sí.
Pero otro más común, pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. ¿Cierto? No es pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Y un bacilo gram positivo, bacillus cereus, por ejemplo, ¿cierto? Espiroquetas, treponema pallidum, productor de qué enfermedad? Sífilis, Borrelia burgdorferi, productor de qué enfermedad? Guay, ¿cierto? La enfermedad moteada de las montañas rocosas. Bueno, ese tipo de bacterias tienen una fisiología específica. Todas las bacterias pertenecen a un género de la naturaleza que se llama los procariotas, ¿cierto? Son células procariotas. A excepción de los hongos y los parásitos que generalmente son ¿qué? Eucariotas. ¿Cuál es la diferencia principal entre una célula procariota y una célula eucariota? Que no tienen núcleo. Muy bien. ¿Pero sintetizan ADN? Sí, obvio. Entonces el material genético de las procariotas está puesto en el citoplasma o en unas organizaciones circulares que se llaman plásmidos. ¿Sí? ¿Recuerdan esa palabra? Plásmidos. Los plásmidos son contenidos de ADN, ¿cierto? Que están disueltos en el citoplasma formando conformaciones anulares que pues permiten transmitir. Es un mecanismo por el cual transmiten resistencia a los antibióticos, ¿no? ¿Qué otra diferencia? Los ribosomas de las células eucariotas son 80S, es decir, una subunidad de 50 y otra subunidad de 30. Las procariotas tienen 70S, una subunidad de 40 y una de 30. Esa es otra diferencia. ¿Y qué otra diferencia tienen las células procariotas, las bacterias? Pared en vez de membrana. Pero hay bacterias que tienen pared y membrana. ¿Listo? Y hay células eucariotas que tienen pared y membrana, como las hifas, como los hongos que son hifas. Entonces, ahí está. Para eso tenían que aprender microbiología, para saber conectar expresiones. ¿Listo? Eso es. Entonces, esas características. Luego, entonces, entendiendo esa fisiología específica de las células procariotas, entonces nosotros podemos definir las acciones o los mecanismos de acción de los diferentes antibacterianos o todos los antibióticos en general en algunas de dos clasificaciones. La primera es que el fármaco mate a las bacterias. ¿Cómo se llamará entonces? ¿Cómo se llama una persona que mata mujeres? Feminicida. Entonces, un antibiótico que mate bacterias, bactericida, correcto. Entonces, un antibiótico puede ser bactericida si mata la célula, ¿sí? O podrá ser bacteriostático si su objetivo es inhibir el crecimiento de la bacteria, o sea, su replicación. Entonces hay antibióticos que son bactericidas y hay antibióticos que son bacteriostáticos, dependiendo de su capacidad para matar o inhibir el crecimiento respectivamente. Y podrán ser bactericidas o bacteriostáticos utilizando alguno de estos 5 mecanismos que son transversales tanto para los antiparasitarios como para los antifúngicos como para los antibacterianos. El primero de ellos y el más usual para los 3 grupos es inhibir la síntesis de la pared o de la membrana celular, ¿cierto? Entonces será inhibir la síntesis de la pared bacteriana o alterar la función de la misma. Cualquiera de los dos, o yo inhibo la síntesis de la pared o altero la función de la membrana. Recuerden que hay bacterias que tienen pared y membrana. Eso lo puedo hacer. ¿Qué pasa si yo inhibo la síntesis de la pared bacteriana o altero su función? ¿Será bactericida o bacteriostática? Bactericida. Si no tiene pared, pues no es una célula individual. O si la membrana no sirve, pues muere por carga hiperosmolar y se rompe, ¿cierto?
Muy bien. La otra es que interfiera con la síntesis de una proteína importante. ¿Qué pasa si yo utilizo una célula, un antibiótico que inhiba toda la síntesis de todas las proteínas? ¿Será bactericida o bacteriostático? Bacteriostático, correcto. Porque ya habrá proteínas que tiene, solo que no puede seguir sintetizando las otras proteínas. Y si es una célula que está en replicación, pues si no tiene proteínas como por ejemplo la DNA polimerasa, pues no puede replicar su ADN y por tanto no podrá crecer. Otro será inhibir la producción de ácidos nucleicos. Pues, obvio, si soy una célula que está en replicación y no puedo duplicar mi ADN, no puedo seguir creciendo, luego soy bacterio estático, ¿cierto? O si interfiero con el metabolismo de la célula, por ejemplo, con un mecanismo de acción muy característico que es el del trimetoprim-sulfametoxazol, que es la inhibición de una enzima que se llama la tetrahidrofolato reductasa. Enzima muy importante para un parásito en específico. Bueno, vamos a Julio. Toxoplasma, Gondy, ¿cierto? Utiliza la tetrahidrofolato reductasa en la síntesis de los folatos que necesita para introducir al ADN. ¿Sí o no? Eso entonces nos hace pensar, entonces que la realidad radica en el hecho de que los antibacterianos o antimicrobianos, antifúngicos XX, o sea, es decir, todos los medicamentos que sirven para tratar las infecciones, no curan las infecciones ni sirven para tratar las infecciones. No sirven. No sirven. Los antibióticos no sirven para curar infecciones. ¿Qué es lo que está diciendo Andrés Cepeda? Como un loco. ¿Cómo así que los antibióticos no sirven para la infección? Pues eso debería ser una relación muy obvia, si ustedes también, que deberían haberlo hecho, haber aprobado inmunología, ¿no? ¿Quién destruía las bacterias? Los macrófagos, ¿no? Los linfocitos T, las inmunoglobulinas. Entonces vamos a pensar que la realidad es que los antibióticos simplemente son potenciadores de la actividad del sistema inmunológico, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? La realidad es que para que una infección se cure, pues tiene que haber sido erradicada por el sistema inmunológico. Esa es la realidad. ¿Listo? Pero vamos a pensar en el sistema inmunológico como un ejército que solamente tiene arcos y flechas. Y en las bacterias como un ejército que está lleno de AK-47, ¿cierto? Metralletas. ¿Qué pasa si yo boto una bomba nuclear que dañe todas las AK-47 y mate en su trayectoria a todos los que la poseen? ¿Cierto? Simplemente voy a dejarlos tan aturdidos que los que tienen arcos y flechas pues le pueden poner el arco. Por eso las personas con VIH, así yo les rellene la sangre de antibióticos, se van a morir de la infección porque no tienen sistema inmunológico. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo mismo, ¿por qué es la sepsis, por ejemplo? La sepsis y el choque séptico simplemente es una respuesta inmunológica muy exacerbada frente a un antígeno que generalmente es el lipopolisacárido de las bacterias. Si hay menos bacterias, hay menos lipopolisacárido y por ende menos respuesta. En sí el antibiótico no me está curando de la sepsis. ¿Entienden? Esa relación específica. Ahora, eso que yo dije no significa que los antibióticos no sean necesarios. Los antibióticos, después de los analgésicos y específicamente de los antiinflamatorios no esteroideos, son los tipos de fármacos más prescritos en el mundo. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo a infecciones y pues los antibióticos son los que están ahí. Por eso los antibióticos no evitan la infección, no la controlan. Entonces, si hablamos específicamente ¿de qué?
de esos mecanismos de acción, pues podemos clasificar los antibióticos. Igual la clasificación de los antibióticos y los mecanismos de acción un poquito más especificados es lo que vamos a ver la otra semana, ¿sí? Pero digamos que podríamos tener eso. Entonces, ejemplos, ¿no? Como fármacos que inhiban la síntesis de la pared bacteriana, como los beta-lactámicos. ¿Cierto? Que de hecho son los fármacos que más se prescriben en el mundo. Dentro de los antibióticos, los beta-lactámicos son los que más se prescriben. ¿Sí? ¿Quién no ha tomado alguna vez amoxicilina? Es un beta-lactámico. Pero también tenemos los glicopéptidos o los lipoglicopéptidos, ¿cierto? Tenemos fármacos que se encargan de hacer disfunción de la membrana celular, como la daptomicina, por ejemplo, inhibidores de la síntesis de folatos, como les dije, el trimethoprim sulfa, inhibidores de la síntesis de proteínas, como los aminoglucósidos, como el inesolid, e inhibidores de la síntesis del ADN, específicamente en una activación de una enzima que se llama la ADN agirasa, como son las fluoroquinolonas, ¿cierto? Entonces, cuando uno analiza la clasificación de los antibióticos antibacterianos, pues es muy larga, ¿cierto? Es una tabla larguísima, de hecho se las voy a compartir ahorita más tarde, donde están clasificados. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender el espectro de actividad de esas bacterias, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, que yo les diga a ustedes, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar el paradigma cuando ustedes empiecen a rotar? Que ustedes van a ver neumonía, listo, vamos a entender la neumonía. Neumonía es tal, pero la producción de la neumonía es por unas bacterias específicas, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? El Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, son los 3 grupos de bacterias que más producen neumonía. Pero resulta que ellos son sensibles a las penicilinas. O sea que yo no le podría dar, por ejemplo, daptomicina a eso. Tengo que darle ampicilina, por ejemplo. Pero resulta que los 3 ya tienen resistencia intrínseca a las penicilinas tipo aminopenicilina. Entonces tengo que darle unos fármacos que sean inhibidores de las beta-lactamas. Entonces sulbactam, ¿cierto? Tazobactam y así sucesivamente. Pero es que también resulta que en Colombia está aumentando la infección por una bacteria que se llama Clamidia pneumófila. A ese no le sirve la ampicilina. A ese sí le sirve lo mismo que utilizamos para tratar la clamidia en la enfermedad pélvica inflamatoria y la bronquitis no tóxica, que sería la citromicina. ¿Sí? Pero la citromicina no se puede dar por dentro, entonces le damos clarito. Y así, claritomicina. ¿Cierto? Entonces todas esas cosas no las tenemos que ir aprendiendo, porque tenemos que saber cuáles bacterias son más frecuentes. ¿Listo? Entonces lo primero es entender que existen muchos antibióticos. Y luego están los fármacos, hay otro grupo de fármacos derivado de esto que se llaman los antimicobacterianos, porque se encargan de matar un grupo específico de bacterias, son las micobacterias, ¿cierto? Por ejemplo, las que producen la tuberculosis o la lepra, ¿cierto? Por ejemplo, el complejo Mycobacterium avium intracelular, ¿sí? Todas esas bacterias que ustedes se mamaron de aprenderse el semestre pasado o antepasado. ¿Listo? Esas relaciones, pues entonces, el resto de la clasificación, de cómo funcionan y demás es lo que vamos a ver las próximas 2 clases, ¿sí? Pero hoy nos vamos a centrar en una función específica y es entender que los antibióticos en general pues se rigen en función de las consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Recordando entonces que la farmacocinética hace referencia a todos esos procesos que el cuerpo le hace al fármaco, ¿cierto? Todas esas cosas que el cuerpo le hace al fármaco se llama farmacocinética. Y la otra cosa importante a tener en cuenta es que los antibióticos tienen 2 farmacodinámicas. ¿A dónde me interesa que tenga un mecanismo de acción un antibiótico? En la bacteria. Pero por más de que yo quiera que eso suceda, no puedo evitar que tenga efectos sobre mí, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que los fármacos tienen efectos sobre las bacterias, los fármacos tienen efectos sobre el ser humano, ¿cierto? Entonces,
toca empezar a analizar esa relación, ¿sí? Porque yo puedo decir, mire, es que necesito una concentración para matar esta bacteria, pero resulta que a esa concentración es tóxico para mí. Por ejemplo, con una de las toxicidades más frecuentes, que es la de las penicilinas, que disminuye el umbral convulsivo. ¿Cierto? Que no es dependiente de la dosis, imagínense. Entonces yo le puedo dar a alguien piperacillina tazobactam y que empiece a convulsionar, porque eso disminuye el umbral convulsivo. ¿Sí? O que produzcan nefrotoxicidad, otra toxicidad importante. Entonces yo tengo que empezar a analizar eso desde esas perspectivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo entiendo yo el funcionamiento de los antibióticos basado en eso? Y es que existen muchas consideraciones también a tener, ¿cierto? Si por decir algo Nicole tuviera una infección urinaria, ¿cierto? No es lo mismo que si la tuviera Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué creerían que no es lo mismo? Digamos que ambos tienen una infección urinaria, ¿por qué no es lo mismo? Digamos que es el mismo microorganismo. Ambos tienen una E. coli. No quiero preguntar cómo la adquieren, pero ambos tienen una E. coli. ¿Cierto? ¿Es el mismo antibiótico? ¿No es el mismo bicho? ¿Les doy el mismo antibiótico? Quizás no. ¿Les doy la misma dosis? Tampoco. ¿Por qué? Porque Carlos casi que pesa el doble de la otra. ¿Cierto? Entonces eso implica unas relaciones farmacocinéticas que son diferentes. Lo mismo, que lo más frecuente es que Carlos tenga la infección, el inóculo dentro de la próstata, mientras que en ella lo más frecuente es que lo tenga en la vejiga. Son dos lugares diferentes. Para que un antibiótico llegue a la próstata necesitará farmacocinéticamente ser más que tener qué parámetro. Liposolubilidad, ¿cierto? Debería tener un mayor volumen de distribución, debería ser menos porcentaje en una proteína, ¿cierto? Que quizás en la vejiga no necesita. Y lo mismo, Carlos tendrá la misma cantidad de número de bacterias. Quizás no. Fíjense que esas variables hacen diferente el momento de pensar si ese antibiótico va a funcionar de manera efectiva, ¿cierto? Porque quizás los mismos 500 miligramos de cefalexina que yo le doy a Carlos no alcancen las mismas relaciones farmacocinéticas que si yo le doy 500 miligramos. Eso es lo que hay que pensar, ¿cierto? Y por esas cosas, pues será eso. Lo mismo, ¿qué pasaría si Nicole, aparte de tener infección, tuviera fiebre, taquicardia, hipotensión, llenado capilar de 6 segundos, cianosis periférica? Estaría en shock, ¿cierto? ¿Será que la misma tableta decir, ya ni modo, porque será que la absorción intestinal de esa tableta mejorará? No, porque está en choque. Eso implica que tiene menos cantidad de perfusión en el estómago, o sea que su absorción disminuye. Fíjense todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir un antibiótico. Y eso generalmente no lo pensamos. ¿Sí? No lo pensamos, deberíamos pensarlo. Pero pues afortunadamente existe una forma en la que todo eso se resuelve clasificando los antibióticos en 3 cosas que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, analizando esa intersección de las relaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, yo logro determinar cómo clasificar los antibióticos de tal manera que me permitan tratar de corregir lo mayor posible. Lo primero entonces será determinar un parámetro que es muy relevante, ¿cierto? Que pues debieron haber visto. Entonces, esas relaciones farmacocinéticas analizan los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación con los efectos del antibiótico sobre el microorganismo y sobre el cuerpo, ¿cierto? Derivando en alguna de estas 3 categorías que vamos a ver a continuación, que están basadas en esa curva que vimos al principio del semestre, que parece tan lejana, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Una curva que se llama el área bajo la curva tras una dosis. Entonces esa misma gráfica la podemos utilizar para entender todo esto. Y a través de eso, pues clasificamos los antibióticos en 3 categorías, que se llama fracción del tiempo mayor que 1000, ¿cierto? Concentración máxima sobre 1000 o área bajo la curva sobre 1000. ¿Listo? ¿Qué será entonces los antibióticos en la primera instancia, que se llaman tiempo dependientes? Los segundos, que se llaman concentración dependientes, que en algunos libros
los van a encontrar como concentración dependientes con gran efecto postantibiótico. Y la última categoría, que se llaman los fármacos AUC sobre MIC o mixtos, o en algunas otras revisiones como los concentración dependiente con bajo efecto postantibiótico. Todas esas consideraciones las vamos a ver ahorita, no se preocupen, pero pues digamos que esas relaciones, analizando los parámetros farmacocinéticos frente a los parámetros farmacodinámicos, cogemos los antibióticos y los clasificamos en alguna de esas tres categorías. ¿Listo? Y sirve porque esas tres categorías nos permiten entender eso. Entonces todo empieza con un parámetro que se llama MIC. Entonces, ustedes vieron qué es la MIC, ¿no? Semestre pasado, ¿qué es MIC? Concentración mínima inhibitoria. Esa concentración mínima inhibitoria, ¿en qué lugar del planeta se mide? ¿En qué lugar? En donde yo digo, uy, la MIC es tanto. ¿Ustedes cultivaron bacterias el semestre pasado? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y eso en dónde lo hicieron? En el laboratorio. En un laboratorio. Luego la MIC es un parámetro del laboratorio. ¿Qué significa MIC? Pues como su nombre dice, concentración mínima inhibitoria. Es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo en un ambiente regular. Eso es MIC. ¿Cierto? Eso es MIC. La cantidad más baja de antibiótico que yo requiero para que esa bacteria no crezca en un medio controlado en el laboratorio. Luego la MIC por sí sola no me sirve para nada. Bueno, sí y no, pero depende del análisis que yo le haga. Pero el valor en sí no me indica nada. ¿Por qué? ¿Cómo se hace un cultivo? ¿Cómo hicieron el cultivo? Entonces, ¿ustedes qué hacían? Cogían la bacteria ¿de dónde? De una muestra, ¿cierto? Pero ¿cómo la cogían? Con un escobillón. Digamos que en términos generales, si el escobillón tiene una masa y una forma específica, pues va a cargar casi la misma cantidad de bacterias, ¿o no? ¿Sí? O sea, es como si yo les dijera, vamos a montarnos todos en un bus de 20 puestos. No cabemos, ¿cierto? ¿Solo caben cuántos? 20. ¿Listo? ¿Eso qué me implica? Que yo no puedo tomar la MIC como un valor indeterminado, porque ¿qué pasa si Beatriz tiene un absceso en el tobillo? ¿Cuántas bacterias hay ahí? Pues mucha más bacterias que lo que cabe en un escobillón. Luego no será la misma cantidad de antibiótico que yo necesito para lo que cabe en un escobillón que para el absceso que tiene. ¿Sí ven? Entonces es una cosa que no la puedo tomar en la vida real. Si alguien tiene una bacteriemia asociada al catéter, ¿quién me dice que en sus 5 litros de sangre no tenga 75 millones de bacterias? O 10. ¿Cierto? Para eso uno hace un cultivo, ahí en el cultivo le salen más de 100.000 unidades formadoras de colonias por milímetro cúbico. Significa que cada milímetro cúbico de sangre tiene más de 100.000 bacterias. Muchas, ¿no? Pero hay veces los cultivos dicen 50.000, 30.000, 20.000, 10.000. O sea, es variable, ¿cierto? Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces la MIC. Y obviamente la MIC se hace en un medio controlado. Pero esa MIC sí es un valor que más o menos nos permite analizar las cosas. Entonces, ¿cómo se hace ese conteo? Entonces yo llego y cultivo, ¿cierto? Y le pongo unos sensidiscos. Y esos sensidiscos tienen una concentración específica de un antibiótico, ¿cierto? Entonces resulta que a 0.25 creció, a 0.5 creció, a 1 dejó de crecer, ¿cierto? Y a 2 ya no creció, ni a 3 creció, ¿cierto? Entonces eso significa que su MIC es ¿cuánto? 1, ¿cierto? Cuando ustedes, que lo van a hacer el otro semestre, cojan un antibiograma, que así se llama, un antibiograma, ¿cierto? Ahí le va a decir, el cultivo salió más de 100.000 unidades formadoras de colonias para E. coli, y el antibiograma es el siguiente. ¿Qué me indica? Entonces el antibiograma primero les va a salir con alguna de las tres siguientes letras. R, que significa que es resistente. I, que significa resistencia intermedia, que es lo mismo que decir que es resistente.
Pues en términos clínicos. ¿Sí? En términos clínicos. Y luego S, que significa que sea sensible. Pero una cosa es ser sensible y evaluar qué tan sensible es. Porque si a mí me sale que es sensible con una MIC de 8, pues casi que es resistente, porque necesita 8, ¿cierto? Pero si me sale que es sensible con menor de 0.5, pues sí es muy sensible, ¿cierto? Es muy sensible. Entonces, eso es lo que uno mira. Entonces, por ejemplo, en eso le va a salir, por ejemplo, así, me dice, ay, mire, es una E. coli, ¿cierto? Pero esa E. coli tiene ampicilina con un MIC de mayor de 64. O sea, que coge la ampicilina y se hace un moño en el pelo con la ampicilina. ¿Cierto? Porque no le sirve para nada. La coge y la larga. Luego dice, amoxicilina con ácido clavulánico, 32. Piperacilina, que es un antibiótico ya fuerte, 32. Ya de entrada yo les puedo decir que eso es un bicho muy resistente. Y fíjense que ahí ya les va a decir, pero eso ya se lo van a tener que aprender otro semestre, dependiendo del patrón de resistencia para cada antibiótico, pues ahí es donde sale que sea hiperproductor de beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas de espectro extendido, AMSE inducible, bueno, todas esas cosas que están. Pero lo que me interesa entonces es eso. Si ustedes leyeran este antibiograma, que es digamos como lo más obvio que uno hace, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de mí, ¿qué antibiótico le ponen? Cefepime o cefepime. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene la MIC más baja, ¿cierto? ¿Sí? Eso implica, entonces fíjense, ¿qué unidades están? Miligramos por litro. Esto es muy interesante, porque entonces yo puedo extrapolar eso a miligramos por litro de sangre. Y teóricamente, si yo logro una concentración de cefepime que sea 1 miligramo por litro, ¿cierto? O más, pues ya estoy por encima de ¿quién? De MIC. Luego ese antibiótico me sirve. Pero es que 64 pues es muy difícil de alcanzar, ¿cierto? Porque los antibióticos generalmente vienen ¿en qué? En miligramos, ¿cierto? Y si yo tengo 5 litros, necesito un 62 miligramos por litro mínimo, ¿sí? Pues una tableta de 500 pues no me alcanza. O una ampolla de 500 o de 250 o de 1, que es generalmente los antibióticos pues sí tienen esa característica que vienen en 250, 500, 1, 2, 3 y así. Entonces digamos que ahí está. Entonces fíjense que eso pues me permite. Entonces lo primero es saber la MIC. Entonces ese es el primer valor que yo determino, la MIC, la concentración mínima inhibitoria. Pero es que la MIC lo importante aquí es entender eso. Entonces con la MIC pues yo tengo eso. Pues, la MIC me permite simplemente saber cuál es la concentración mínima a la cual yo voy a hacer ese efecto. Pero yo no sé, pero eso es en el laboratorio con una cantidad de bacterias específicas que creció ahí. Eso significa que de pronto con el doble que tendría que tener pues 2 mix y con el triple pues 3 mix y así sucesivamente. Entonces eso lo que me interesa ahora es analizarlo con los parámetros farmacocinéticos. Entonces yo ya teniendo la MIC, pues entonces analizo cómo funcionan los antibióticos. Y a través de los años pues nos hemos ido identificando en que los antibióticos pueden funcionar en alguna de esas 3 categorías en función de los parámetros farmacocinéticos y la MIC. El primero, que se llama fracción del tiempo mayor a MIC, o fármacos o antibióticos tiempo dependientes. ¿Listo? En este grupo de fármacos nos hemos dado cuenta que la forma en la que funcionan es que la mayor parte del tiempo la concentración esté por encima de MIC. Siempre y cuando la concentración plasmática esté por encima de MIC, ese antibiótico tiene el efecto, que generalmente es bactericida. ¿Listo? Si el fármaco logra mantenerse en el tiempo por encima de MIC, pues tiene su efecto. En el momento en que el antibiótico baje de MIC,
ya no sirve, pierde el efecto. Y adicionalmente tiene un efecto deleterio mayor, y es que si está por debajo de la MIC, pues la bacteria aprende a defenderse. Entonces, entre más tiempo esté por debajo de MIC, más resistencia hace. ¿Sí? El otro grupo de fármacos se llaman CMAX. Estos se les conoce también como antibióticos tiempo dependientes o dependientes del tiempo, ¿cierto? Porque estamos diciendo que dependen específicamente de que el tiempo esté por encima de la MIC. Entre más tiempo esté por encima de MIC, más funcional es. El otro grupo de fármacos se llama CMAX o concentración dependiente. CMAX sobre MIC o concentración dependiente. En algunos libros los van a encontrar como concentración dependientes con gran efecto post-antibiótico. A diferencia de lo que pasa con los fármacos tiempo dependientes, los fármacos que son dependientes de la concentración, como su nombre lo indica, el efecto depende de alcanzar la mayor concentración posible en un periodo de tiempo muy corto. Entre más concentración tenga, mejor. ¿Cierto? Un ejemplo muy claro de esos antibióticos es, por ejemplo, la acitromicina. ¿Alguien ha tomado alguna vez acitromicina? ¿Cuántas tabletas se toman de acitromicina? Una diaria debería ser, ¿cierto? Depende, ¿para qué? Es la pregunta, ¿cierto? Para infecciones respiratorias es 500 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Pero si yo necesito, por ejemplo, la acitromicina es un fármaco que se utiliza generalmente para tratar una enfermedad que se llama uretritis no gonocócica, ¿cierto? O todas las infecciones que son por clamidia trachomatis, ¿cierto? Como la enfermedad pélvica inflamatoria femenina o la uretritis no gonocócica, la dosis es 1500 miligramos, ¿sí? O sea, es 3 veces la dosis. ¿Por qué? Pues porque necesito la mayor concentración posible. Aquí no importa el tiempo que dure, sino qué tanto le llegue, ¿cierto? Y como tienen una característica, y es que tienen el efecto post-antibiótico. ¿A qué hace referencia el efecto post-antibiótico? Hace referencia a que incluso debajo de la MIC siguen teniendo efecto. Eso significa efecto post-antibiótico. Un fármaco que incluso debajo de MIC tiene efecto. Entonces pensemos en los antibióticos concentración dependientes como si fueran una bomba atómica, ¿cierto? Por la radiación. Por ejemplo, cuando Chernobyl explotó, todos los que estaban cerca de Chernobyl murieron de manera instantánea, ¿sí o no? ¿De qué? De la explosión, ¿cierto? Pero la explosión fue tan grande que en un radio de 15 kilómetros todos murieron después de leucemia mieloide aguda. ¿Por qué? Porque quedó radiación mucho en el ambiente. Lo que más mató a la población fue la explosión. Hiroshima y Nagasaki, lo mismo. Lo que más mató a la población de Hiroshima y Nagasaki fue la bomba, pues, en principio. Pero la gran mortalidad vino después con todo el cáncer que se produjo la radiación de la bomba atómica. Eso hace un antibiótico concentración dependiente. Entonces, cuando alcanza la concentración máxima, mata muchas bacterias rápidamente o inhibe su crecimiento, pero deja un rezago en todas las demás que las atonta y aún así esté por debajo de la. ¿Qué es lo primero que ustedes se dan cuenta de eso? Un antibiótico tiempo dependiente, ¿cada cuánto debería darse? Si es tiempo dependiente. ¿Muy seguido o no tan seguido? Muy seguido, ¿cierto? Entonces, es por eso que la amoxicilina, cuando ustedes la compran, o la cefalexina, que son antibióticos tiempo dependientes, es cada 6 horas o cada 8 horas. Eso en términos de un fármaco es muy seguido. Hay un fármaco que es tan tiempo dependiente que se llama la oxacilina, que la frecuencia de prescripción es cada 4 horas. Eso es muy seguido y se basa precisamente en esto, ¿sí? Porque tiene que tener, ¿sí? En cambio, cuando ustedes se toman la citromicina, como dijeron que era una cada cuánto, cada día, ¿cierto? Porque aquí ya lo que importa es alcanzar una concentración muy alta
en un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no? Muy corto, y evitar que esté. Y luego viene un tercer grupo que se llama AUC sobre MIC, o también conocido como concentración dependiente, pero con bajo efecto postantibiótico. Que la realidad es que es una manera mixta de mirar las cosas. Y es que depende tanto de la concentración como del tiempo. Por eso, al evaluar ambos parámetros, tenemos que es que depende de la exposición total del fármaco, ¿cierto? O sea, del tiempo en el cual esté expuesto a altas concentraciones. Eso es básicamente AUC sobre eso, ¿cierto? Un ejemplo clásico de un fármaco con AUC sobre MIC se llama la vancomicina, ¿cierto? La vancomicina depende de las concentraciones plasmáticas para hacer eso. Y generalmente estos fármacos que son AUC sobre MIC o dependientes de la concentración total, pues se evalúan es midiendo su concentración plasmática. ¿Listo? En la medida en que tenga mayor concentración plasmática, pues está. La vancomicina es un buen ejemplo porque es un fármaco que se elimina por vía renal, ¿cierto? Y una forma de saber si es un fármaco que tiene AUC sobre MIC, pues es que tenga los dos beneficios de ambas cosas. Que se tenga que dar en un periodo de tiempo que no sea tan prolongado, pero también que alcance concentración plasmática. Entonces, generalmente los antibióticos AUC sobre MIC tienen una frecuencia de prescripción que es cada 12 horas. Entonces, la vancomicina es cada 12 horas, la ciprofloxacina es cada 12 horas. Digamos que eso ya existe, pero tienen que saber de dónde es que viene el hecho de que yo le ponga cada 12, cada 6, cada 8, cada día. Si yo tengo un antibiótico como la vancomicina que le doy cada 12 horas y se elimina por vía renal y es un paciente que no orina, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué pasa si no orina? Es perfecto que no orine en términos del antibiótico. ¿Por qué? Porque una dosis bajita alcanza altas concentraciones durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues eternamente, porque no orina, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los pacientes con hemodiálisis, la dosis de vancomicina se da cada vez que le hacen la diálisis. Porque ¿cuándo no va a tener vancomicina? Pues cuando le diálisis. Entonces, para eso sirve entender esos parámetros. Ahora, si yo tengo un fármaco que es tiempo dependiente como la piperacilina tazobactam, que se elimina también por vía renal, en un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular de 30, o sea, disminuida, ¿qué tendría que hacer? Si es tiempo dependiente. Bueno, antes de que esté en falla renal, ¿cómo lograría? Entonces, digamos, la piperacilina tazobactam se administra cada 6 horas. 4.5 gramos y cada 6 horas. ¿Cómo hago yo para que ese fármaco sea más efectivo? Mi objetivo es que esté la mayor cantidad de tiempo posible por encima de la media. ¿Cómo hago para que eso suceda? ¿Cómo se les ocurre? Aparte de eso, los fármacos que son tiempo dependientes no es solamente que esté por encima de la MIC. Hay algunos que necesitan que esté por encima del 50% o del 70% de la MIC. O sea, eso quiere decir que si yo tengo un fármaco que tiene una MIC de 1, necesitaré mínimo una concentración entre 5 y 7. Y que se mantenga todo el tiempo por encima entre 5 y 7 para que funcione bien. No es ni siquiera por encima de la MIC, sino 7 veces la MIC. ¿Ah? Dosis más frecuentes, listo. Pero ¿qué va a pasar si usted da dosis más frecuentes? Aumenta la toxicidad. Entonces no puede hacer eso. El tiempo, ¿qué? El tiempo entre dosis. ¿A qué te refieres con eso? Pues si él dice que es cada 6 horas, pues cada 8
Más bien, que si es cada 6 horas, que siga siendo cada 6 horas, pero que se demore, no sé, 4 horas pasando. ¿Cierto? Entonces, si es a las 8, ¿sí? Y la siguiente dosis es en 6 horas, es decir, a las 2 de la tarde, pues que se demore, que inicie a las 8 y se termine a las 12, que tenga 2 horas sin antibiótico y a las 2 vuelva y dure de 2 a 6 y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Eso qué implicaría? Pues el tiempo en el que dure el fármaco. Ahora, si ese paciente tiene enfermedad renal, ¿qué sería entonces ahora sí lo que tendría que hacer? Entonces, una forma en un paciente que es un antibiótico tiempo dependiente y que se elimina por vía renal, ¿qué tendría que hacer? Una forma es reducir la frecuencia. Misma dosis con menos frecuencia, ¿cierto? Misma dosis con menos frecuencia implica que si se elimina por vía renal, una misma dosis que en un paciente renal normal aumentará la concentración, lo cual aumenta ¿qué? El tiempo. Entonces no hay necesidad de darlo tan seguido. O misma frecuencia pero con menos ¿qué? Dosis, ¿cierto? Si es cada 6 horas, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Entonces ustedes van a ver una cosa maravillosa que se ve en la medicina interna que se llama ajuste renal de los antibióticos o de todos los fármacos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo prescribir una dosis de cefazolina a un paciente que tiene insuficiencia renal, a uno que está en hemodiálisis, a uno que está con función renal normal. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ajustar la dosis. Y todo eso nace de aquí. ¿Listo? Entonces, en los fármacos, en los antibióticos, que son tiempo dependientes, lo que importa es el tiempo en el que dure por encima de la MIC, ya entendiendo que muchos de estos deben estar por lo menos entre el 50 y el 70% por encima de la MIC. Por eso es tan importante que las MIC sean bajitas. ¿Sí entienden? Porque entre más bajita sea la MIC, es más probable que con dosis usuales yo alcance esa concentración. Si yo utilizo, vamos a analizar, ¿cierto? Si yo utilizo, bueno, voy a ponerle 2 gramos de cefepime. 2 gramos, eso implica que son 2000 miligramos. Si yo cojo 2000 y lo divido entre 5 litros que normalmente tengo en mi cuerpo, ¿cierto? Eso me da más o menos que me quedan 400 miligramos por litro, ¿cierto? Si yo tengo una MIC de 0.25, pues claramente estoy muy por encima de la MIC, más del 100% podría decirlo de la MIC. Eso implica que mucho del tiempo que va a pasar, ¿cierto?, va a estar por encima de ese parámetro, que no será lo mismo, ¿cierto?, si yo la tengo en 8, ¿cierto? Porque si yo tengo una amiga en 8, el mismo cefepime, 2 gramos, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo, 400, ¿cierto? 8 por 5, 40, ya está solamente 50%. Y resulta que el cefepime está entre el 60 y el 70%. Luego, por eso el cefepime con una MIC de 8 no me sirve. ¿Sí ven? Esa es la relación que tenemos que ir teniendo en cuenta a esa. Eso para los fármacos tiempo dependientes. Luego tenemos los fármacos concentración dependientes. Aquí no importa tanto, ahorita vamos a hacer una analogía de cuánta agua necesita una mata para crecer, y ahí sí no lo entendemos. Pero en la concentración dependiente, aquí lo que importa es toda la cantidad posible ya. Eso es lo que mata las bacterias, ¿cierto? No es tanto que las mate, inhibe su crecimiento, porque la mayoría de los Tmax sobre mí son bacteriostáticos. La mayoría de los Tmax sobre mí son de T mayor que mí son bactericidas. Pico de concentración sobre mí, o sea, necesito que sea muy alta lo más rápido posible sin llegar a ser tóxico. Ese es el problema, ¿cierto? Sin llegar a ser tóxico. Aquí lo que importa es eso. Entonces, si yo por ejemplo tengo, entonces póngale que va lo siguiente. Entonces me dice, no, es que mire, yo tengo esta infección, cefepime 2000, ¿cierto? Amicacina 0.25 mil. Cefepime 1 gramo, amicacina 1 gramo.
¿quién me va a dar más concentración? La amicacina. ¿Sí? Y ese paciente está en shock, tiene una apendicitis, está con un abdomen agudo, con una peritonitis. ¿Qué tan rápido necesito que esa peritonitis deje de hacer efecto? Ya, ¿cierto? Entonces de pronto me sirve más en ese paciente específicamente la amicacina, ¿cierto? Porque necesito que el efecto sea lo más rápido posible. Entonces le pongo 2 gramos de amicacina, no 1, sino 2. Así se le funda el riñón. Después miramos, entonces le echamos agua, líquidos, lo que sea. Pero necesitamos es que... Y adicionalmente, ¿por qué me sirve? Porque así la siguiente dosis sea en 24 horas, que es lo que generalmente sucede, él va a seguir matando, porque fíjense que tiene efecto post-antibiótico. ¿Ya? Eso implica, si por ejemplo ustedes van a ver en una unidad de cuidado intensivo hay un antibiótico que les dije que se llama loxacina, es cada 4 horas. Tiene un efecto T mayor de MIC tan grande que la mejor forma de darlo es en infusión continua para 24 horas. ¿Sí? Porque así siempre va a estar por encima, ¿cierto? Entonces si yo les digo que es 2 gramos cada 4 horas, pues son 6 veces al día, 2 por 6, 12. Entonces cojo los 12 gramos y se los pongo a pasar en 24 horas. Eso mejora la infusión. Pero si yo quiero, por ejemplo, tiene una infección severa como la colistina, entonces la colistina le doy 1.5 gramos IV en bolo único en 20 minutos. Porque es Cmax sobre mil. Eso es importante porque de eso depende, ¿cierto? Es la misma razón, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está choqueado, ¿cierto? Por una infección sensible para un antibiótico que es tiempo dependiente, pues no le puedo dar una tableta oral. Así sea sensible a la cefalexina. ¿Por qué no le puedo dar? 1, pues porque está choqueado. 2, porque antes de que alcance la concentración plasmática, pues ya va a tener muchas cosas. Por eso cuando vean sepsis el otro semestre, pues se van a dar cuenta que hablarán de una cosa que se llama la hora de oro, ¿cierto? La hora dorada. Cuando usted diagnostica la sepsis, tiene 1 hora para iniciar el antibiótico. 1 hora. Desde la identificación de la sepsis para iniciar el antibiótico, ¿cierto? Entonces fíjense, estos índices permiten personalizar los esquemas. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la dosis, aumento Cmax o aumento el área bajo la curva, dependiendo de si es un antibiótico clasificado en eso. Disminuye el intervalo de dosificación, pues aumenta la fracción del tiempo que está por encima de la MIC. Modificar la forma de administración en bolo, en infusión prolongada, en infusión continua. Infusión prolongada, ¿qué es? Lo que les expliqué al principio. Si dice que es cada 8 horas, ¿cierto? Entonces se la pongo cada 8 horas, pero que la infusión dure 6. ¿Sí? Eso es otra forma. Vale. Fíjense, pues aquí está esa gráfica. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Pues es la misma. En esa gráfica, esta línea, ¿cómo se llamaba? Concentración mínima efectiva. Pero yo puedo coger en varios pacientes y decir que a esa concentración se les quitó el dolor de cabeza. Pero ¿qué si no puedo decir? Porque yo no sé si en un absceso hay 1 millón de bacterias y en una celulitis hay 7 millones. ¿Cierto? Entonces no puedo determinar eso. La única forma que se vuelve estándar es lo que diga el laboratorio. Luego aquí tomo en cuenta que MIC. Y para tener un amplio rango de seguridad, pues yo aumento ese MIC 8, 10, 20 veces. Entre más alto esté, pues mejor. Por eso busco un MIC que sea ¿qué? Bajito. ¿Cierto? Porque nada me sirve tener un MIC de 64. Así me diga que es sensible. Si un antibiótico me dice que es sensible con un MIC de 64, así sea sensible no me sirve. Porque tendría que darle no los 2 gramos, sino 10 gramos. Y es que resulta que a 10 gramos lo mato. Porque ya tiene un efecto farmacodinámico ¿en dónde? En mí. Y eso se llama toxicidad. ¿Sí? Entonces ese antibiótico no me sirve. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Entonces aquí tenemos es MIC, ¿cierto? Y tenemos los fármacos T mayor que MIC, que hace referencia a los tiempos dependientes. Es decir, que entre más tiempo dure el efecto por encima de MIC, mejor será la actividad de ese antibiótico, ¿cierto? T mayor que MIC. Cmax sobre MIC o concentración dependiente con un gran efecto postantibiótico, ¿cierto? Si aquí es 1, aquí mínimo tiene que ser 10, 12, ¿cierto? Por eso con 0,25
pues tener 2 ya es suficiente. ¿Sí entienden? Pues por eso yo busco el MIC menor posible, ¿cierto? Para poder lograrlo. Y en AUC sobre MIC, pues busco ambas cosas, que sea una alta concentración durante un tiempo prolongado, ¿sí? Por eso los fármacos que son AUC sobre MIC, como las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina y la vancomicina, para poder saber que están ejerciendo su efecto clásico, pues le pedimos niveles. Entonces ustedes van a ver que cuando tengan pacientes con vancomicina, el internista le va a estar pidiendo cada 72 horas niveles de vancomicina. ¿Por qué? Porque si los niveles están por debajo de 400, pues no me está sirviendo para nada. Entonces, ¿cómo hago para aumentar la concentración? Aumento la dosis, ¿cierto? Y entonces esa dosis se calcula por peso, por deprimimiento de la falla renal y esas cosas. ¿Listo? Por eso, al final de cuentas, no interesa, esto lo tienen que tener en cuenta, pero todo eso se puede calcular, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber la base teórica, ustedes lo pueden calcular. Por eso, al final de cuentas, importa más es que sepan qué antibiótico usar, pero tienen que saber que ese antibiótico o es AUC sobre MIC, o es MAC sobre MIC, o es mayor que MIC. Porque dependiendo de lo que sea, pues tomaré las decisiones, ¿cierto? Y si ustedes ven, por ejemplo, una dosis que diga piptazo cada 12 horas, 4.5 gramos, usted inmediatamente dice ese antibiótico no le está sirviendo para nada. A menos de que ¿qué? De que tenga falla renal. Porque si tiene falla renal, de pronto sí. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Entonces, por eso los clasificamos en esas 3 categorías, ¿cierto? Entonces, en el espectro está todo lo que sea dependiente de la concentración, todo lo que sea dependiente del tiempo y la mitad que sea dependiente de ambos, ¿cierto? Que son los antibióticos más difíciles de manejar, que dependen de concentraciones plasmáticas. Pero fíjense que ustedes ya van teniendo en cuenta. Entonces, los antibióticos que se prescriban cada 6, cada 8, generalmente serán ¿qué? Tiempo dependientes. Los que se prescriban cada 12, cada 24, pueden ser AUC sobre MIC. Y los que se prescriban una vez al día, o cada 48 horas, o cada 72 horas, serán CMAX sobre MIC, ¿cierto? Y entonces fíjense, ahí tenemos, entonces T mayor de MIC significa que la eficacia depende del tiempo en la cual la concentración libre permanece por encima de la MIC, ¿cierto? En pacientes que estén muy graves, lo ideal es que esté por encima del 100%. Entonces fíjense que entre más malo esté, significa que hay más efecto de las bacterias, o sea, necesito que sea mucho más efectivo. Por eso al final de cuentas, en los pacientes muy graves, utilizamos esas infusiones continuas. Ustedes van a ver las unidades de cuidado intensivo que tenemos esas infusiones de piperacilina tazobactam, infusiones de meropenem, infusiones de carbapenem, ¿cierto? Ahí está. En los concentración dependientes, pues lo que yo busco es que alcance por lo menos 8 a 10 veces y ya. Con eso es suficiente. ¿Listo? De todos los fármacos. Entonces piensen que al final tenemos una matica que necesita cierta cantidad de agua para crecer, ¿cierto? Pero si ustedes han tenido matas en su casa, sabrán que no es lo mismo echarle todo el agua de una vez a echársela de a poquitos, ¿cierto? Entonces piensen que lo que necesita la mata para crecer es 2 litros de agua, 2 litros, ¿cierto? ¿Qué pasa si a esa mata yo le echo todos los 2 litros de una sola vez? Y crece. Si crece y aprovecha eso, significa que ese crecimiento es dependiente de la concentración. ¿Sabes? Porque toda el agua de una sola vez, ¿cierto? Pero si yo le eché toda el agua y no creció y se murió, de pronto no depende de eso. De pronto necesitaría que yo le echara esos 2 litros, pero ¿en cuánto tiempo? En 2 horas, por ejemplo. No en 2 minutos, sino en cuánto, en 2 horas. ¿Cierto? Porque así. Entonces ustedes van a ver que hay maticas que hay que echarles un poquito de agua hoy, otro poquito de agua en 48 horas y otras que hay que echarle agua todos los días, ¿cierto? A esas que hay que echarle agua todos los días pues sería la mitad, o sea, AUC sobre MIC, ¿cierto? Porque depende tanto de echarle seguido como una alta dosis, ¿cierto? Esas son como las relaciones, digamos, de eso. Y finalmente, entonces tenemos esta tabla que nos permite ver ¿qué fármacos son generalmente tiempo dependientes, concentración dependientes y dependientes de la exposición total? ¿Qué nos permite entender eso? ¿Cierto? Como los betalactámicos, todos los betalactámicos
pues generalmente son tiempo dependientes. Y eso es importante porque los beta-lactámicos son los fármacos antibióticos que más se prescriben, ¿cierto? Ustedes en una ronda pueden tener un paciente con sulfasolina, con filtazo, con ampicilva, con cefepime, con meropenem, con astreonina y así, ¿cierto? Todos son beta-lactámicos. Es muy raro el que tenga levofloxacina, linezolid, bueno, depende, ¿cierto? Entonces, eso, ¿listo? Hasta ahí. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. La próxima semana, entonces el lunes, lo que vamos a ver es cómo se clasifican y los mecanismos rápidos, como para recordar, ustedes deben haber visto en microbiología, ¿no? Entonces, que existen las penicilinas naturales, las aminopenicilinas, las penicilinas resistentes a las penicilinasas, las penicilinas autisendmonas, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, los monobactámicos, los carbapenémicos, ¿cierto?